el micrófono abierto, pero las demás personas, por favor, cerrar la cámara y cerrar el micrófono, que después vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Agradecemos cerrar la cámara a Perla y las demás personas que la tienen abierta. Igual el micrófono. Siempre damos unos 5 minutos de espera para las personas que a veces se retrasan un poco para iniciar el live de hoy, que es un live realmente exquisito y además muy importante en todo lo que ha sido la historia de las adicciones, el tema de la terapia familiar y de la contención del paciente con consumo de sustancias y las adicciones comportamentales, que son las nuevas adicciones de los tiempos de la sociedad líquida, como lo describe Bauman. Sigue estando presente el tema de la importancia de la terapia familiar, que hoy vamos a tener a nuestra especialista psicóloga clínica Lili Locker, a la cual presentaré formalmente en unos minutos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. El tema de hoy que vamos a tratar a nombre de Bienestar, tratamiento online de las adicciones, que les da la más cordial bienvenida a la audiencia, y particularmente a nuestra invitada especial Lili Locker. Se titula Terapia Familiar Sistémica y Adicciones. Ustedes bien saben lo importante que es la terapia familiar. Y bueno, nos gusta siempre también tener algunos dignos del tema que vamos a tratar. Por ejemplo, la terapia familiar es un componente esencial y altamente efectivo en el tratamiento de las adicciones, ya que aborda el problema no solo en el individuo, en el consumidor de drogas o consumidor problemático de drogas, como se llama ahora en la ley de salud mental, tratando de desestigmatizar el tema del adicto, sino también que se aborda el sistema completo en el que vive la persona. La adicción es vista como una enfermedad que afecta a todos los miembros, y la familia puede ser un factor clave en el mantenimiento o la superación del consumo, porque bien sabemos que en el consumo de sustancias también lo social está afectado en muchas oportunidades, los vecinos, las vecinas, y todo eso es importante abordarlo. Tiene una utilidad y beneficios clave, y la utilidad principal de este enfoque radica en la mejora de los resultados del tratamiento individual, la prevención de recaídas y la sanación del entorno familiar. La terapia familiar mejora la querencia y la reducción de recaídas, y también al involucrar a la familia se crea una red de apoyo sólida que refuerza la motivación del paciente para continuar con la abstinencia, mantenerse limpio, como decimos acá en la Argentina. Y también en la prevención permite a la familia identificar los desencadenantes y las dinámicas familiares
que podrían estar contribuyendo al consumo, permitiendo que la familia sepa cómo actuar ante situaciones de riesgo de recaída. Genera mucha angustia, mucha ansiedad el tema de la recaída en la familia y es importante darle herramientas para saber cómo actuar en estos casos de crisis que presenta el consumidor. De modo que la terapia ayuda a reconocer y modificar los patrones de interacción que a menudo de forma inconsciente o consciente perpetúan el problema. Y muchas veces conseguimos codependencia también. Es un tema que vamos a tratar, por cierto, con una compañera nuestra venezolana, Rosario, con la cual hice el posgrado de adicciones. Pronto vamos a tratar el tema de la codependencia, que es cuando los familiares habilitan o rescatan al adicto de las consecuencias de sus actos o la negación de la enfermedad. Se produce una especie de folie edu, como dicen en francés, o folie tri, de modo que eso también se aborda en la terapia familiar. La adicción a menudo distorsiona los roles familiares. Por ejemplo, un cónyuge se convierte en el cuidador o un hermano asume la responsabilidad parental. La terapia trabaja para restablecer una estructura familiar saludable con límites claros. Esto es en general que yo estoy hablando de la terapia familiar, porque la licenciada Anneli nos va a hablar del enfoque sistémico, ¿no?, que tiene sus particularidades. Esto es en general que yo estoy hablando, pero ella va a hablar desde este enfoque de la psicología, ¿no? Entonces se busca una comunicación constructiva, educación y reducción del estigma que la misma familia muchas veces lo tiene, la conciencia de enfermedad que debe tener la familia sobre la persona que consume drogas, que muchas veces la misma familia discrimina, piensa que la persona lo hace porque quiere, y más hoy en día que sabemos que el 80% de nuestros pacientes que consumen drogas tienen una comorbilidad, tienen una patología dual. Encontramos ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de personalidad, esquizotípico, esquizoides, dependientes, psicopatía, sociopatía. Existe mucha comorbilidad en el consumo de sustancias, eso se ha demostrado mucho últimamente, que antes no lo veían. Hay muchos tipos de terapias, la terapia psicoanalítica, la terapia conductual, cognitivo-conductual, la terapia familiar multidimensional, y hoy nosotros vamos a tener pues el abordaje de la adicción con la terapia familiar, que nos va a desarrollar Lili, que es la terapia sistémica. De modo que Lili es psicóloga clínica. Ella, aparte de psicóloga, bueno, clínica, también es amiga nuestra, es amiga mía. Hicimos el posgrado juntos, muy destacada en el posgrado desde siempre en Venezuela. Trabajó en un centro hizo el posgrado en el Centro de Salud Mental El Peñón, un posgrado universitario, corriente psicodinámica, adscrito a lo que nosotros llamamos la casa que vence la sombra, la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, posgrado universitario, con todas las especializaciones. Tuvimos la oportunidad de hacer ese posgrado allí, egresada como psicóloga clínica, en psicoterapeuta, especializada
en psicoterapia infanto-juvenil y familiar, desde el modelo sistémico. Ha trabajado como psicólogo en un hospital psiquiátrico por 13 años, donde se desempeñó como docente y como terapeuta familiar. También ha sido psicóloga de una institución escolar por 10 años. Actualmente su trabajo se centra en la docencia, supervisión de casos clínicos y consulta privada presencial y online. Ha diseñado cursos y seminarios sobre psicoterapia infantil y de adolescentes con enfoque familiar, los cuales ha impartido de forma presencial en Venezuela. Lili participó con nosotros también en un proyecto de prevención y tratamiento de drogas en Venezuela, en sectores populares, en lo que acá se llama Villa Miseria, allá se llaman barrios, que son sectores populares, sectores de bajos recursos económicos, financiados por la Unión Europea. Y Lili formó parte de un hospital de día y ambulatorio que se llamó la Casa de Petare, donde desde hace muchísimos años nosotros venimos trabajando y hablando de muchas cosas que se están hablando hoy, pero ya nosotros las veníamos trabajando en el tratamiento de las adicciones, como por ejemplo el tema de la perspectiva de género. Ya nosotros lo trabajábamos en Casa Petare en la década del 90. De modo que ella tiene también una vasta experiencia en el tema de las adicciones. Trabajó en terapia individual también en adicciones y bueno, formó parte del equipo del cual hoy se habla en Argentina, en la ley de salud mental, lo que es el equipo interdisciplinario, porque nosotros teníamos un equipo interdisciplinario, siempre lo tuvimos, y trabajamos en equipo en materia de adicciones. Por suerte todavía ese programa se mantiene y sigue atendiendo a la población gratuitamente que necesita ayuda en el tema de adicciones. Así que es un placer, amiga Lili y compañera de posgrado, tenerte con nosotros en este innovador programa ambulatorio online, bienestar, tratamiento online de las adicciones. Te da la bienvenida a nuestro live del día de hoy, que es para el mundo entero, sobre todo de habla hispana, que está con el tema de la migración mundial, pues en todo el globo terráqueo. Así que muchas gracias por estar aquí. No te oímos, no te oímos. No. Si quieres, salta y vuelve a entrar a ver si es eso. Sí. Hay problemas allí técnicos con el Google Meet de Lili, que no se ve la imagen, pero no se oye lo que habla. No se oye lo que habla. Para los que están ingresando ahora, bueno, hicimos una pequeña introducción. Ya tenemos a Lili otra vez en línea, pero no te oímos. No te oímos.
No sabemos por qué. ¿Alguna sugerencia, Mauro o Giovanni, para decirle a Lili qué puede hacer para poder hablar? Que no se le ve la imagen de Lili, pero no logra hablar, no logra que se oiga. Sí, Juve, buenas noches. Lili, a ver, probar quizás desconectar el micrófono que se ve y los auriculares, sacarlos de la computadora. Ah, están desconectados. Es rarísimo. Y desde el celular, si te conectas desde el celular, Sí, porque no te oímos nada. Trata de conectarte desde el celular, te desconectas desde la laptop y lo haces desde el celular. exacto, lo vemos eso. Gracias, Mauro. Viene fallando, ¿viste? Mi pasaba lo mismo. Ah, no tengo el WhatsApp. Sí, se lo habrá mandado. Con... Trata de hablar a ver, Lili. No te oímos. ¿Estás desde el celular? ¿Qué pasa? Que ahí me escuchan. Ah, sí, ahí te estamos Entonces, escuchando. voy a salir del otro para que no haga eco. Exacto. Ok. Bueno, buenas noches. Yo no los estoy viendo acá. No, todos tenemos la pantalla cerrada menos yo. Ok. Entonces, bueno, ahí me ven un poco la cara porque yo no me veo yo. No, no te vemos. Te oímos, pero no te vemos. Ok, lo quiero poner en un lugar donde, un segundito, pero, perdón, a ver. Ahí me ven. No. Ok, entonces no tengo cámara tampoco. Un segundo. Es que Ahí te vemos, pero tenemos dos Lili Locker. Te vemos, pero no te oímos. Te propongo que hables, aunque no te veamos, pero que hables. yo, ahí está. Ahí me deberían ver y escuchar. Ahora sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, hola. Perdón, esto es algo técnico. La verdad es que yo me conecto, yo trabajo todo por Zoom y nunca uso el Meet, debo confesar. Entonces, bueno, acá se ve que el Meet lo tenía completamente desconfigurado. Buenas noches a todos, perdón por este tema técnico. Ok, perdón por este tema técnico. Muchas gracias por la presentación y gracias, Juvenal y Joanny.
muy queridos colegas los dos por invitarme, y también muchas felicidades, muchas felicitaciones por este espacio que es un espacio de divulgación y que es tan importante. Porque entiendo que no está solo abierto este espacio para profesionales, sino para, digamos, para toda la comunidad. Entonces, siempre son espacios valiosos para temas de salud mental y para prevención. Yo tenía una presentación de PowerPoint que no les puedo compartir por acá, porque no pude conectarme por la computadora, pero voy a ir, la tengo acá enfrente, así que voy a ir siguiendo más o menos lo que había preparado. La idea de esta invitación de Juvenal y de Joanny era que habláramos un poco del modelo sistémico en la psicoterapia de familia. El modelo sistémico es un paradigma, es una forma de aproximarse a una situación. Y el modelo sistémico se puede aplicar en terapia individual. Hay terapia individual sistémica, hay terapia de pareja con la orientación sistémica, y hay terapia familiar con orientación sistémica. Lo que sería sistémico es el paradigma que tiene el terapeuta a la hora de aproximarse a esa familia. ¿Y en qué consiste el paradigma sistémico? El paradigma sistémico se aproxima a una persona o una familia o a un síntoma privilegiando el contexto. Nosotros, más que ver los problemas como una situación que le pasa a esa persona, que esa persona está con un consumo problemático de sustancias y por qué lo hace y qué le está pasando, nosotros vemos cuál es el entorno de esa persona, en qué dinámicas familiares esa persona se encuentra, y desde la perspectiva sistémica, cuando aparece un miembro en una familia con un síntoma, que en este caso podría ser el síntoma del consumo problemático, desde la terapia sistémica lo que se considera es que esa persona es el emergente de una disfunción de esa familia. Entonces, la familia en su interés inconsciente, por eso no se hace a propósito, de preservar el equilibrio familiar, deposita toda la ansiedad familiar en uno de los miembros. Esa era una teoría que decía Pichon Rivière, que es un psicólogo social argentino, y él decía esa teoría y tenía como un esquema, ¿no? Que en un momento dado la familia, esto no es para tomar al pie de la letra, ni siempre pasa así, ¿no? Yo hablo del modelo de Pichon Rivière, y un esquema que como que nos ayuda a entender cuando surge una persona con un síntoma en una familia. Él decía que en una familia puede haber un momento donde hay un estrés vital, ¿no? Una crisis grande en esa familia, y el nivel de ansiedad es superior a lo que cada uno de sus miembros puede soportar. Entonces, inconscientemente, la familia deposita masivamente toda la ansiedad en uno de sus miembros, y este miembro se ve incapacitado de no hacerse cargo de esa ansiedad, y sin darse cuenta lo asume. Y ahí surge el síntoma en esa persona, que para el modelo sistémico se han utilizado varios términos, pero uno es el miembro emergente o el paciente identificado. ¿Qué quiere decir? La persona que muestra el síntoma, pero para nosotros, que desde la mirada sistémica, esa persona muestra un síntoma de toda la familia. Y después que la persona hace el síntoma, por ejemplo, en este caso que hay una persona con una adicción, con un consumo problemático, la familia se alivia porque, el resto de la familia se alivia porque la disfunción está en esa persona y es el que está mal. Y esa persona es la que tiene el problema y ese es el paciente. Y nosotros estamos bien. Entonces, desde la mirada sistémica, lo que nosotros buscamos hacerle ver a la familia, que la familia es el paciente. Y que la familia tiene alguna forma de funcionamiento que quizás se pueda mejorar. Y nosotros hablamos entonces de las familias disfuncionales. Después vamos a ver un poco qué características vemos nosotros en una familia más funcional o en una familia disfuncional. Entonces, cuando surge este miembro con el síntoma, para la familia, digamos que es un alivio porque el que está mal es esa persona, ¿no? Eso
históricamente en la terapia sistémica ha tenido el nombre también de chivo expiatorio, porque antes, digamos, cuando en los orígenes de la terapia sistémica se usaba ese término, chivo expiatorio, porque es como que la persona que se sacrifica con un síntoma, pero para preservar a todo un sistema familiar, y es la persona que sufre. Después revisando, y esto era como lo que se decía en un principio, en realidad esa persona sufre y sufre mucho, y si una persona tiene un consumo problemático de adicciones sufre mucho, pero la familia también sufre, es decir, no es solamente el paciente identificado el que carga con el sufrimiento, toda la familia sufre, porque cuando hay una persona con un síntoma y un síntoma además tan disruptivo y tan aparatoso como el consumo problemático, genera mucho sufrimiento también en el entorno, ¿no? Entonces, ese concepto del chivo expiatorio un poco quedó, un poco quedó pasado de moda, porque, bueno, la familia como sistema sufre, ¿no? Entonces, eso es una de las características de la mirada sistémica, ¿no? En psicoterapia familiar. Nosotros suponemos que hay un problema en cómo esta familia se relaciona, en cómo interactúa, en cómo se comunica, y también en la estructura de esa familia, que ya Juvenal anticipó un poquito cuando hablaba de las jerarquías, cuando hablaba de las diferencias entre los subsistemas. Ahora lo vamos a ver quizás un poquito más detenidamente. Entonces, bueno, desde esta postura, el síntoma de una persona que se enferma, en este caso un hijo, o supongamos, o un padre puede ser, o uno de los miembros con una adicción, nosotros lo que vamos a asumir es que esta persona viene a denunciar una disfunción en todo el sistema. Desde el punto de vista de la terapia sistémica, la familia, esto viene, digamos, la terapia sistémica nace de la biología y de la teoría general de los sistemas, pero la idea sería que en un sistema hay varias partes, ¿verdad? Varios miembros. Yo tenía un dibujito, pero bueno, se los explico así. Y con que cambie uno de los miembros, va a cambiar, la modificación en cualquiera de sus miembros va a impactar en el resto del sistema. Supongamos una familia donde los papás hacen un cambio, aunque el hijo no esté presente en ese cambio, el hijo también va a cambiar, porque los papás lo tratan diferente y porque lo interactúan con él de forma diferente, o cuando saben que ha consumido cambian la forma de relacionarse con él. Entonces, ese cambio que ellos hacen los va a impactar a él, y viceversa. Cada uno de los miembros, digamos, en la terapia de familia, el cambio en cualquiera de los miembros impacta al resto del sistema, porque se supone que la relación es de interdependencia. Watzlawick, que era uno de los fundadores de la terapia sistémica, que escribió el libro de Teoría de la Comunicación Humana, que fue como un clásico en su época y que sigue siendo un clásico para estudiar la comunicación humana, él decía esto, ¿no? Que lo voy a leer textual: cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total. Eso es un concepto sistémico que se aplica en la familia, y entonces ya tenemos como varias premisas de la terapia sistémica, ¿verdad? Que la vida psíquica no es individual, no es exclusiva de un proceso interno, sino la vida psíquica sería un producto de el mundo interno con el contexto, ¿no? Con el entorno. Y la segunda premisa que vamos a ir teniendo es que cuando se modifica cualquier aspecto de la estructura de esa familia, va a haber cambio en el resto, en los procesos internos de cada uno de los miembros. Desde el modelo sistémico, o sea, porque la terapia de familia en adicciones es una parte del tratamiento. El tratamiento las adicciones son muy complejas de tratar, el consumo problemático es muy complejo de tratar, requiere de mucha capacidad de tolerancia a la frustración de los profesionales que se dedican al tratamiento de adicciones, porque sabemos que la tasa de recaídas es muy alta. Entonces, digamos, no solamente la terapia de familia es una de las, digamos, de las tantas aristas que forman parte del tratamiento, pero como bien decía Juvenal, es un tratamiento, digamos, multi e interdisciplinario. Nosotros en
en este hospital día en el que trabajábamos, teníamos trabajador social, psiquiatra, o sea, está la presencia de otros aspectos del tratamiento, ¿no? La parte farmacológica, la parte psicoterapéutica individual, la parte y la parte de terapia de familia, digamos. Entonces nosotros vamos a hablar de la terapia de familia, pero entendemos que el tratamiento de las adicciones es, digamos, requiere de una intervención de otros profesionales también, ¿no? Nosotros entonces miramos, desde esta mirada y este paradigma sistémico, que es como un filtro, ¿no? Para ver a esa familia, miramos un poco eso, ¿no? ¿Cómo es la comunicación de esa familia? ¿Cómo es la estructura y cómo son las jerarquías? Porque desde el punto de vista de la terapia sistémica y sobre todo del enfoque de Salvador Minuchin, del enfoque de la terapia estructural de la familia, es muy importante que haya orden en esa familia y que haya unos que son más grandes y que tienen la autoridad y unos que son más chiquitos y que hay que cuidar. Digamos, eso tiene una función en el desarrollo psíquico, ¿no? Porque esa misma persona que tiene la autoridad y que cuida, también es la persona que protege, porque justamente es grande y puede proteger a uno que es más chiquito, también pone límites, que te ayuda a vivir en sociedad. Entonces nosotros estamos siempre observando cómo están las jerarquías, es una de las cosas que se observan en la familia, cómo si entre los subsistemas, que ahora vamos a ver cuáles son, hay diferencias o están todo confundido, si los roles y la función y las funciones son acordes. Y también nosotros buscamos observar si hay cómo son las alianzas o las coaliciones en esa familia. Cuando yo hablo de la terapia estructural de la familia de Salvador Minuchin, es muy importante entender que en una familia la familia es un sistema, pero desde la teoría general del sistema, los sistemas pueden contener otros subsistemas. Entonces, en una familia que es un sistema, los subsistemas son pequeños subsistemas que conforman la familia. Por ejemplo, en una familia con hijos está el subsistema de los padres, que ese sería el subsistema parental, que es ¿cuál es la función del subsistema parental? Es cuidar, es proteger, es poner límites, poner normas, es decir que no, es decir que esto también es felicitar cuando un hijo, bueno, hay que felicitarlo, también es darle apoyo cuando está asustado o cuando algo no le salió bien, ¿no? Esas son como, esas serían las funciones del sistema parental. El sistema parental teóricamente lo ejercen los padres. A veces pasa que hay disfunciones, como decía Juvenal antes cuando hizo la introducción. Entonces puede ser que el padre a lo mejor se comporta como un hermano. Y entonces, cuando la madre pone un límite, el padre desautoriza. Entonces, ante los hijos lo ven más como un hermano. Y ahí nosotros, la intervención desde el punto de vista del terapeuta sería como que la función y el rol sean coherentes, porque el padre puede tener, digamos, el rol de padre en papeles, ¿no? Porque es el papá, pero la función ejerce como hermano. Entonces nosotros buscamos siempre que la función y el rol estén alineados, ¿no? A veces puede pasar disfunciones en el sentido contrario, que a veces uno de los hijos puede tomar como funciones parentales o sentirse como simétrico con los padres y ver a los padres como en la misma, como si él fuera un grande también, ¿no? Como que si fuese también del sistema parental, uno de los hijos, entonces a los hermanos más pequeños los regaña, toma decisiones como si fuera un grande, y a lo mejor ese niño tiene 12 años, un adolescente que tiene 14, todavía no está para tomar esa función, a menos que sea ya un caso por una situación social y de precariedad social, que ya eso es otro tema. Acá estamos hablando digamos, de la parte de la dinámica y de la disfunción familiar, siempre y cuando los padres estén y esté más o menos lo básico, ¿no? Porque a veces puede pasar que un niño se parentalice para cuidar a los hermanos, pero es porque la realidad social lo exige, y entonces ahí es otro, ya no, o sea, un tema de sentido común, ahí no podemos quitarle esa función porque los chiquititos se mueren, ¿no? Si nadie los cuida. Entonces, no, yo me refiero cuando están las condiciones dadas para que este chico se dedique a su adolescencia, pero asume funciones que son del sistema parental cuando él está
en el subsistema de los hijos. Los subsistemas de una familia clásicos que Minuchin los llamaba olones serían el olón parental, que serían los papás y estas funciones, el olón conyugal, que son la pareja, pero digamos, son las mismas personas o no, porque depende si han hecho segundos matrimonios, segundas uniones, puede ser que el sistema parental sea tu papá y tu mamá, pero tu papá después hizo una vida de pareja con otra persona, entonces el sistema conyugal es el papá con otra persona, ¿no? Si es una familia donde la familia como clásica del papá, la mamá y los hijos, bueno, el sistema conyugal serían estas mismas personas, pero en su rol de enamorados, de esposos, o sea, puede ser una familia clásica heterosexual del papá y la mamá, pero en su rol de pareja. ¿Y cuál es la función del sistema conyugal para los hijos? Bueno, el sistema conyugal le muestra a los hijos un modelo de cómo una pareja resuelve conflictos, cómo una pareja se trata, cómo se dan cariño, cómo negocian, ¿no? Eso, digamos, es lo que sería la función del sistema conyugal. Puede haber distorsiones también, digamos, a veces puede haber uno de los hijos que digamos, a veces pasa más en las familias más con niños, eso se ve más en las familias con niños, entonces que se va el papá y entonces invitan a los niños a dormir con la mamá y después el niño se pone celoso cuando la mamá tiene un novio porque de algún modo ha sido metido como en el sistema conyugal. Entonces, bueno, siempre en terapia de familia buscamos que las personas de cada subsistema estén en donde tienen en su subsistema y cumplan esas funciones, porque eso organiza la psique y eso en terapia de familia habla de las familias más funcionales. Uno de los criterios para decir que una familia es más funcional es cuando los subsistemas están claramente, no rígidamente, porque puede haber una excepción, pero que estén claramente diferenciados. Cuando digo una excepción, supongamos que los papás estén enfermos, bueno, a lo mejor el hermano mayor va a tener que cuidar a los más chiquitos, o sea, pero eso no sería, eso, digamos, no hay que ser tan rígido tampoco porque puede haber excepciones, pero en la generalidad que el sistema parental esté claro, el sistema conyugal esté claro, y está entonces el subsistema fraterno, que es el subsistema de los hijos, ese es otro subsistema en la familia, que tiene la función de, bueno, los hermanos entre ellos, ¿cuál es la función del sistema fraterno? Bueno, a los hermanos eso le ayuda mucho a tratarse, a relacionarse con pares, a negociar, a manejar la competencia, a manejar la rivalidad. Y eso, digamos, se aprende con los hermanos. Si los papás intervienen y no dejan a los hermanos desarrollar eso, no aprenden habilidades también de negociar, aprenden a compartir y también aprenden a competir, ¿no? Con el sistema fraterno. Y otro subsistema que hay en la familia es el subsistema individual, es decir, una familia funcional debe también permitir que cada uno se pueda expresar como individuo. Eso sería eso también es un criterio de una familia funcional, porque cada individuo de por sí también es un sistema. Entonces nosotros en terapia familiar evaluamos eso, el terapeuta, y busca que con la ayuda, o sea, con la familia, busca a la familia acompañarlo como a reorganizar esa estructura que puede haber tenido alguna, digamos, alguna confusión, ¿no? Eso es una digamos, de las intervenciones que se hacen en terapia de familia. Otra cosa que nosotros observamos en terapia de familia, y aquí voy a introducir un tema que Juvenal me había pedido que mencionara, porque es histórico en la terapia de familia, que es nosotros observamos cómo se comunica y cuáles son los patrones de comunicación de una familia. Y entre los creadores de la terapia de familia o de los antecesores está Gregory Bateson, que en realidad él viene de la antropología, pero Gregory Bateson se puso a estudiar cómo se comunicaban las personas, las familias donde había un miembro con esquizofrenia. Y entonces él comenzó a ver que había un tipo de comunicación muy particular que lo llamó la teoría del doble vínculo. Y escribió un libro que se llamaba Hacia una teoría de la esquizofrenia, donde hablaba justamente de este tipo de comunicación. Después se vio que este tipo de comunicación no es exclusiva es decir, todas las familias que tenían un miembro con esquizofrenia, todas tenían en la comunicación
un tipo de comunicación de doble vínculo, que es una comunicación paradójica, donde el mensaje se contradice a sí mismo. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero si después comparas la familia con un miembro con esquizofrenia, con otra familia donde no hay un miembro con esquizofrenia, también vas a ver que tienen ese tipo de comunicación. Entonces, como ese tipo de investigaciones se centraba en familias con esquizofrenia, se llegó a la conclusión de que ese tipo de comunicación generaba o fomentaba o era enloquecedor y producía una esquizofrenia. En realidad no es así, o sea, una enfermedad como la esquizofrenia o también otro tipo de trastornos en la salud mental son multifactoriales. Entonces, sí es verdad que hay una comunicación que confunde, porque el doble vínculo es una comunicación que confunde a la persona y que lo deja con mucha ansiedad. Y que enloquece a la persona en el sentido que no sabes en qué, te confunde, no sabes en qué creer, pero eso por sí solo no va a producir una enfermedad como la esquizofrenia o no va a producir otro trastorno en el área de la salud mental, pero es un tipo de comunicación que cuando yo pongo ejemplos van a ver que en la vida real hay muchos. Lo que es patológico, lo que es potencialmente patológico es cuando se repite mucho y con figuras de las cuales la persona depende o figuras muy cercanas. O sea, queda claro que la esquizofrenia es multifactorial y también el consumo problemático de sustancias, lo vamos en una familia con un miembro con consumo problemático, seguramente hay comunicación de doble vínculo, pero también hay otros factores, o sea, siempre es multicausal, o al menos yo tengo esa certeza de que hay muchos factores. O sea, está la genética, está la familia, está el ambiente, está lo social, está la predisposición individual. Hay muchos factores, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la familia y también cuando este tipo de comunicación ocurre, sí es verdad que la persona se angustia mucho. El doble vínculo es una comunicación que es contradictoria. Hay dos mensajes que se contradicen. Puede ser que la contradicción sea en el mensaje en sí o en el nivel de comunicación. Quiere decir que el mensaje verbal dice una cosa y el mensaje no verbal, o sea, la postura corporal o el tono dice otra cosa. Entonces eso también confunde y hace sufrir mucho. Yo tengo un colega que él pone este ejemplo, él es muy chistoso, entonces él para explicar, él es docente, y cuando él explica el doble vínculo, él pone un chiste, un ejemplo de un chiste, ¿no? Entonces él dice que es una mamá, él cuenta este chiste, una mamá que le regala al hijo 2 corbatas, ¿no? Para su cumpleaños. Entonces es un hijo adulto ya, y le dice, toma, este es tu regalo. Entonces tiene una corbata roja y le regala una azul, todas las dos en una cajita. Entonces el hijo va todo contento y se pone la corbata roja. Entonces va donde la mamá y la mamá le dice, ¿y qué pasó? ¿No te gustó la corbata azul? Entonces el hijo, bueno, el otro día va y, bueno, se pone la corbata azul. Y entonces la mamá le dice, ya no te gustó la roja. Entonces ya el tercer día se pone las 2 corbatas y bueno, se psicotiza, o sea, está loco, ¿no? Se vuelve loco, ¿no? Ese es el chiste. Como que, bueno, como no la puede, es una comunicación donde siempre sale perdiendo, o sea, haga lo que haga, pierdo. Si me pongo la roja, pierdo. Si me pongo la azul, pierdo. Ese es el tipo de comunicación de doble vínculo. Para que sea patológico tiene que haber ese tipo de comunicación, pero también la relación tiene que ser importante. El doble vínculo también puede estar la contradicción en el tono y en el mensaje. O sea, que el tono, digamos que es la comunicación no verbal y la postura y el mensaje. Por ejemplo, si una mamá le dice al hijo, no, hijito, por favor, no hagas eso. O sea, le está diciendo que no lo haga con las palabras, pero con su actitud le está diciendo que, bueno, no está acompañando con su actitud una instrucción. ¿Se entiende? Se entiende que tiene que haber como una coherencia entre el mensaje y también el mensaje verbal y el corporal. Entonces, ahí también puede haber un ejemplo de doble vínculo. O
O por ejemplo, en una madre y un hijo que le dice, bueno, está bien, la mamá no lo deja salir, haz lo que quieras, pero entonces el hijo se hace lo que quiera. Ese hace lo que quiera no es un verdadero haz lo que quieras, porque si hago lo que quiero y salgo, mi mamá se va a poner brava y se va a enojar conmigo, ¿no? Entonces no es verdad el haz lo que quieras. Son ese tipo de mensajes que... bueno, si tú vas, hazlo. Si tú quieres salir, sal, pero después me va a dar un infarto. Entonces, no, no es verdad que si tú quieres salir, hazlo, porque me va a dar un infarto. Entonces, es un mensaje donde la persona queda atrapada y no sabe cómo actuar. Para que sea patológico tiene que ser que hay una relación importante entre esas dos personas, por ejemplo, los padres, la mamá con el hijo. Tiene que repetirse mucho, porque en todas las familias y todos usamos la comunicación doble vínculo en algún momento. En el humor se usa mucho, pero lo que es patológico es que se ha repetido muchas veces. Por ejemplo, si un hijo ve a la mamá triste y le dice, mamá, la ve llorando, las lágrimas, le dice, mamá, ¿estás triste? No, a mí no me pasa nada. Entonces confunde a la persona, porque la persona el hijo es adolescente, ve a la mamá llorando, tiene una percepción correcta de la situación. Cuando le pregunta si está triste, él está preguntando una cosa bastante acertada. Si la mamá le dice que no, lo confunde porque su mensaje verbal es que no le pasa nada, pero él está viendo claramente que está triste. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata. Y también, otra cosa para que sea patológico es que la persona no puede escapar porque vive, o sea, no puede escapar de la situación porque es un vínculo donde por ejemplo, hijos con padres o en un trabajo con tu jefe. O sea, hay también una desigualdad en las relaciones de poder, ¿no? O sea, la persona no se puede retirar de la situación porque, por ejemplo, un hijo vive con los padres o un esposo vive en la casa con los hijos y con la pareja. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que tiene que ver que uno no puede salir de la situación tan fácil. En el tratamiento, por ejemplo, en donde hay un miembro con un consumo problemático, en tratamiento de adicciones, un diálogo, en una sesión de familia podría ser que la mamá le diga, la mamá diga ahí en sesión, ¿no? Queremos que, no sé, Facundo, un ejemplo, un nombre inventado, queremos que Facundo nos diga la verdad, pero no le creemos nada. ¿no? Bueno. Entonces el hijo dice, Facundo dice, entonces ¿para qué voy a hablar si de todos modos no me creen? Entonces el papá dice, porque necesitamos saber la verdad para poder ayudarte, ¿no? Pero si dice la verdad no le creen y si no habla se enojan porque tiene que decir la verdad. Entonces queda como entrampado en esa situación. Ahí digamos, ahí habría, o sea, eso se le muestra a los padres, ¿no? Se le muestra cómo ese tipo de comunicación lo deja a Facundo en una situación donde no tiene salida, que haga lo que haga, no tiene salida. Entonces, bueno, cómo buscar confiar en él, pero no ciegamente, cómo escucharlo y entonces, bueno, decir, alguna vez tener un voto de confianza, decir, eso se trabaja, eso digamos, es algo a lo que se apunta en la terapia de familia, ¿no? Y cuando hay la discordancia entre el tono o la actitud, también eso se trabaja, o sea, se ayuda a los padres o a los miembros de la familia que sus conductas físicas no contradigan el mensaje, ¿no? Porque confunde. Entonces, ahí puede estar digamos, una disfunción en la comunicación, en la estructura. Y, bueno, la terapia de familia es muy amplia, ¿no? Pero para yo cerrar, porque tenemos un límite de tiempo, otros conceptos importantes que también se busca ver en las familias es las alianzas y las coaliciones, porque desde el punto de vista de la terapia de familia, a veces el conflicto entre uno de los hijos o el síntoma de uno de los hijos, por ejemplo, que un hijo que una hija desarrolle un consumo problemático, puede ser también una forma de desviar un problema de la pareja, ¿no? Entonces, también nosotros buscamos ver cuál es la función del síntoma. Minuchin hablaba de un concepto que se llama la tríada desviadora, que es cuando de repente una pareja está en conflicto, la hija hace un síntoma que es
consumo problemático, y estar siempre hablando de la hija, persiguiendo a la hija, quejándose de la hija, hablando del problema de la hija, de algún modo hace que evadan un problema que a lo mejor es un problema de pareja y que les sirve para no afrontar ese problema de pareja. Entonces, ese es un concepto que nosotros, que se usa en terapia de familia. Y hay otro concepto que es parecido, pero no es igual, que es la tríada desviadora, que es un concepto de Haley. Y ahí es un poco más complejo, porque es cuando uno de los miembros de la pareja utiliza a uno de los hijos para enfrentarse al otro cónyuge. Por ejemplo, que la mamá y la hija se unan, ¿no? Y por eso eso se llama una coalición, cuando son dos miembros en contra de uno. La mamá y la hija se unen para enfrentar al padre. Entonces, ahí hay un conflicto en esa pareja que no está resuelto. Y al meter a la hija, la mamá de parte de ella, digamos, no está afrontando el problema y está cargando a la hija con una situación que no le corresponde. Entonces, volvemos otra vez a decir que si ocurre si vemos una familia donde están haciendo esta triangulación, eso se interviene, porque eso también carga mucho al hijo y puede predisponer justamente a que tenga que consumir drogas para evadir o haga cualquier otro síntoma, porque un hijo que está en esa postura nunca sale ganando, pues está de parte de la mamá, pero está dividido esa hija, porque queda mal con el padre, ¿no? Si está de parte de la mamá en contra del padre, entonces queda mal con el papá y queda bien con la mamá. Siempre está en una posición insostenible. Entonces, esas son situaciones que en terapia de familia se buscan de observar, se buscan de intervenir, todo como apuntando, bueno, a contribuir con un tratamiento integral. En este caso, la terapia de familia se usa en adicciones, pero también se usa mucho en otro tipo, digamos, las miradas sistémicas se usan en tratamiento en tratamiento de pareja, en terapia de pareja, en la psicoterapia con adolescentes, con niños. Digamos, la terapia familiar sistémica tiene varios usos en psicoterapia. Yo me pasé un poco de la hora, voy a darle la palabra a Juvenal y a Joanny creo que ahora hay como unos minutos de preguntas. Bueno, excelente. De verdad que muy ilustrativa, muy clara la presentación, muy valiosa. De verdad que, como dicen en Argentina, de 10 puntos. Entonces, bueno, chéverísimo. Como decía el programa de Miguel Landa en Venezuela, chéverísimo. Bueno, si hay preguntas, pueden hacerlas. Queda abierto el derecho de palabra, así que pueden hacerlo sin problema. Buenas noches. Mucho gusto. Soy Alejandra. Yo sí tengo una pregunta al respecto. Justo de lo que usted hablaba, doctora, de lo que es la triangulación. ¿Cómo uno, por ejemplo, yo siento que yo sufro ese caso, ¿no? Mis hijos están hacia el papá y yo muchas veces he perdido la autoridad total, se puede decir. Tengo un poquito porque me le he ganado a pulso, pero siempre se hacen al papá. Entonces muchas veces a mí me ocultan cosas o no me hacen partícipe de decisiones. Y a veces yo no sé este tema cómo manejarlo, porque él también me quitó hasta la custodia de los niños. Entonces, tal vez en ese caso. Gracias, doctor. Claro. Ahora, en este caso, los niños con que tú los puedes ver, Alejandra, tú los ves, tú compartes con ellos. Sí, yo me divorcié hace 2 años, pero yo sigo viviendo aquí en la casa con mis hijos.
el papá de mis hijos vive en esta misma casa, en el segundo piso. Ok, está bien. Ok. O sea que Pero tú no sigues, hablamos. pero Él, tienes por la ejemplo, custodia en el sentido que tú los sigues cuidando a ellos, tú sigues viviendo con ellos. sí. Ok. Sí, yo recién me acabo de enterar que yo podía ponerle a él abandono de hogar, pero ya es demasiado tarde para todo esto, ¿no? Ok. Claro, mira, ahí, o sea, en esta familia ahí se ve que ustedes siguen siendo, ustedes ya no son pareja, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos del subsistema conyugal y el subsistema parental? Ustedes ya no son pareja. Entonces, el sistema conyugal se disolvió, pero el sistema parental, ustedes siguen siendo pareja parental, ¿se entiende? No pareja conyugal, pareja parental. ¿Qué quiere decir pareja parental? Que son papá y mamá de unos niños, ¿ok? Entonces, desde la terapia de familia y, por ejemplo, si accedieran a un espacio de terapia familiar con el papá de los chicos, no es una terapia de pareja, no sería para trabajar temas de la pareja, sería para trabajar temas de la parentalidad, y entonces en ese espacio se podría ver cómo reorganizar esta situación, porque para los hijos y para su crecimiento y para su cabecita, le hace bien entender que su papá y su mamá son quienes los cuidan. Cuando un hijo hace alianza con uno de los miembros del sistema parental y al otro, digamos, no le hace caso, el hijo no está feliz con eso. Porque un niño, ok, mi papá me dejó hacer esto, pero mi mamá me había dicho que no, entonces estoy quedando mal con mi mamá. No sale ganando el hijo, porque lo divide. A un hijo, o sea, el sistema parental, para que un niño lo ayude en su cabecita, tienen que ser aliados. O sea, el papá y la mamá, no como pareja, como sistema parental, tienen que estar aliados y ser los dos las personas que los cuidan, que lo protegen, que le dicen que no. Pero es muy importante que las dos personas del sistema parental se comporten como adultos y que tengan funciones parentales, como hablábamos. Eso es bueno para los hijos, porque a los hijos no le hace bien. Parece que es divertido, bueno, no me dejas esto, mi papá no me dejó, entonces ahora mi mamá sí me deja, que divertido. Pero para un hijo en el fondo se queda mal, porque estoy hablando de otro ejemplo, no el que tú has puesto, estoy hablando de un ejemplo ficticio. Que sea que la mamá le dice, bueno, vamos a escaparnos y tu papá no te dejó salir, pero vamos a hacerlo igual. El hijo no disfruta tanto la salida porque siente que está traicionando a su papá, ¿se entiende? Entonces, para eso estaría la terapia. En ese caso, ustedes podrían ir a una terapia de familia para desarrollar habilidades parentales y llegar a acuerdos parentales, ¿no? Acuerdos entre los miembros de la pareja parental, ya no para el tema de la pareja conyugal, porque está disuelta y no hay ningún interés en volver a construirla, pero la verdad es que viven en ese espacio, ¿no? O sea que si las personas viven en ese espacio es un muy buen motivo para buscar una intervención, terapia familiar. Bueno, aquí Muchas gracias. está Pedro Hernández de la Fundación Maximiliano Kolbe, Comunidad Terapéutica Residencial Venezuela. Elsie Centeno, saludos Lili. ¿Existen patrones? Te pregunta, ¿existen patrones y dinámicas familiares establecidos que pueden aumentar el riesgo de consumo problemático de sustancias de uno o más miembros? ¿Cómo ayudar a estas familias? Mira, patrones particulares, o sea, no es tan fácil de definir. Obviamente, si en una casa hay consumo, los chicos observan que los padres abusan de sustancias, puede ser un factor de riesgo, pero no necesariamente, porque yo he visto familias donde los hijos que han sufrido tanto con padres que consumen, después le tienen terror a las drogas o al consumo. Entonces, digamos, todo esto que vimos, ¿no? Estas disfunciones predisponen a problemas de salud mental en general, pero no es una garantía, digamos, no es una sola cosa lo que hace que una persona desarrolle una adicción, porque también implica un contexto, también implica un tipo de amigos, también implica
muchos adolescentes prueban, sobre todo en nuestra Listo. sociedad, muchos adolescentes tienen aproximación a las drogas en la Bueno, adolescencia gracias, bueno, y listo. no todos ellos van a desarrollar una adicción. Entonces es multifactorial, no hay una cosa que... Pero sí, todo esto que vimos de los patrones de la comunicación, las confusiones entre los subsistemas, cómo se atraviesa, digamos, que una persona, el rol y la función no estén alineados, esos son todas características de una familia disfuncional. Pero no siempre una familia disfuncional las personas van a desarrollar una adicción. O a veces las personas sobreviven en familias disfuncionales y no desarrollan una adicción y desarrollan un grave problema. Sobreviven porque tienen recursos, porque tienen, o sea, tienen recursos emocionales, porque tienen otros vínculos fuera de la familia que los salvan. Un profesor te puede salvar, una tía, o sea, no hay una sola cosa, ni una cosa que esté escrita, si pasa B y C, va a pasar esto, o al menos eh, a veces vemos familias que han tenido, personas que han tenido una vida pero tormentosa y esa persona es súper resiliente y no A desarrolla dormir, chicos. ni un consumo problemático de sustancias ni un trastorno grave en el área de la salud mental. La mayonesa. Entonces, volvemos a la multifactorialidad. Sí. Te pregunta Pedro Hernández, buenas noches. ¿Cómo hacer para traer terapias, familias, si los padres están separados y el paciente necesita a los dos para salir del consumo? Bueno, ahí va a depender cómo estos padres separados se llevan, porque también se puede hacer terapia familiar. Hay personas que tienen divorcios muy conflictivos, separaciones muy conflictivas, donde es imposible que estén en el mismo espacio físico, porque literalmente se van a matar. O no se puede hablar del hijo, también pasa que aunque no se maten, no se puede hablar del hijo porque quedan hablando del problema de la pareja y del odio que se tienen, aunque haya pasado hace 20 años. Entonces, sí, y en otros casos, estoy por quedar sin batería, así que en cualquier momento cierro con esta pregunta porque como no me iba a conectar por el celular, no lo tenía muy cargado. Si a veces la pareja parental se lleva bien, ya no son cónyuges, pero a veces quedan de amigos. Entonces, si quedaron de amigos y tienen, porque pasa mucho también, en muchos casos los padres han criado un hijo en casas separadas, pero lo han criado juntos, han funcionado bien como pareja parental. Entonces, en ese caso se les invita a los dos. Si no pueden estar en el mismo espacio físico porque la separación fue muy conflictiva, se puede hacer terapia familiar sistémica de la misma forma, pero se puede hacer por separado. O sea, se puede invitar a cada uno por separado. Los hijos con la mamá, por otro lado los hijos con el papá. O también, recordemos que esto no lo mencioné anteriormente, que la terapia familiar tiene mucho de psicoeducación también. O sea, nosotros hacemos muchas intervenciones de psicoeducación y eso, bueno, lo haremos si están todos juntos o a veces hay que dividir a la familia y hacerlo por subsistema o hacer sesiones vinculares con la mamá y los hijos y el papá y los hijos. Eso va a depender de cada familia. Es tan diferente una familia de otra. O sea, cada familia es un mundo y no hay dos familias iguales en todo el planeta. Excelente, Lili. Buenísimo. Bueno, efectivamente se ha terminado el lapso de preguntas y respuestas. Muy interesante la pregunta, muy interesante la respuesta, muy a tono. La gente ha agradecido tu respuesta por vía chat. He quedado conforme con la respuesta que le has dado. No sé si nos das un mensaje final de lo que tú quieras con respecto al tema de la terapia sistémica y las adicciones y cerramos con eso. Bueno, les animaría a meterse en ese mundo, a explorar el mundo de la terapia sistémica, porque lo que tiene de lindo la terapia sistémica, sobre todo cuando se hace cuando el paciente en terapia individual te cuenta cosas, ¿verdad?
pero te cuenta su versión. Y entonces, la terapia sistémica, tú ves en vivo e indirecto cuáles son las interacciones. O sea, a lo mejor el papá no se da cuenta que descalifica al hijo, pero ahí lo está haciendo en vivo y en directo. Entonces, tú se lo puedes mostrar. Y eso tiene mucha potencia cuando se lo puedes devolver y mostrarlo, porque no te puede decir que no pasó, porque está pasando ahí, y no se le muestra desde un lugar de juicio, ¿no? Sino entendiendo que esta persona no tiene habilidades parentales desarrolladas y que está haciendo algo que lo puede hacer mejor. Entonces lo que tiene la terapia de familia es esa potencia, que como las cosas pasan ahí, se trabaja sobre lo que acontece en la sesión. Y los resultados son mucho más visibles y en general por eso yo lo uso tanto en la terapia con niños, porque es mucho más potente y mucho más rápido la posibilidad del cambio. Bueno, yo les agradezco un montón, gracias a Gelsi, gracias a Pedro, los que veo acá, los que no menciono porque no los veo acá, Manuel, Norma, Mauro, bueno, Norma, Pedro, Perla, Rosa, todos los que asistieron, Jessica, si no los menciono porque no los veo acá en el celular, está muy chiquitito, Bjorkis, Alejita, y bueno, y mil gracias a Juvenal y a Giovanni, siempre un placer compartir con ustedes, y bueno, mucho éxito para este proyecto online, porque están con tremendos terapeutas los dos, tanto Juvenal como Giovanni. Muchas gracias. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo jueves a nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones. Seguiremos con este programa de psicoeducación en materia de adicciones, totalmente gratuito, abierto para profesionales y a la comunidad en general. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Bye, bye. Gracias.